Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre el Padre Nuestro. Jesús nos enseñó a mantenernos en comunicación con el Padre y nuestra comunicación va a través de la oración. ¿Qué es lo primero que Jesús hacía todos los días cuando se levantaba y que está en los evangelios? Es ponerse en oración, entrar en esa comunicación con Dios. Y bien nos explica la palabra de Dios que lo que él hacía era buscar un lugar a solas donde podía estar con el Padre. Dentro de lo que es oración está la oración personal, que es aquella oración que hacemos nosotros, cada uno con Dios, a solas, en la intimidad. Y también está la oración comunitaria. Ambas nos enseñó Jesús, pero es tan importante que todos los días aprendamos a buscar ese momento con Dios, esa intimidad con el Señor, donde aprendamos no solamente a pedirle cosas, porque muchas veces las personas lo único que hacen es pedir, pero tenemos que aprender a dar gracias, a alabar a Dios. Es tan importante la alabanza, ¿verdad? Y como habíamos visto ya en otro programa, la oración tiene sus partes. Comienza con la alabanza, después el pedido de perdón, porque nosotros no somos dignos de comunicarnos con Dios sin pedir perdón. Siempre tenemos alguna falta, algún pecado, algo que tenemos que purificarnos. Por eso es tan importante, ¿verdad?, el arrepentirnos de nuestros pecados. Después está decir, aunque sea una partecita de un salmo, de la palabra de Dios. De hecho, la propia iglesia nos da todos los días la palabra de Dios que tenemos que leer. Y después está el pedido, súplica y la acción de gracia y nuevamente la alabanza. Esas son las partes de la oración que también constituyen la parte, las mismas partes que tiene la misa, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar. Entonces, esa comunicación con Dios es sumamente importante. Ahora, cuando sus apóstoles le pidieron a Jesús que le enseñe a rezar, Él le habló del Padre Nuestro. Es comunicarnos con el Padre, qué tenemos que pedirle al Padre, cómo tenemos que hablar con Él. Y todo eso es muy importante ir conociendo, porque la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos muestra? Ese camino, esa guía que tenemos que tener para poder hacer lo que Jesús nos enseña. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a nuestros criterios, cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos,
nos terminamos apartando de Dios y muchas veces queremos rezar como nosotros queremos, insertamos dentro de la oración cosas que no corresponden a Dios o se piden cosas que van en contra de los mandamientos. Entonces por eso es tan importante este conocimiento de la palabra de Dios que nos muestra cómo tiene que ser, cómo tenemos que guiarnos, cómo tenemos que obrar y principalmente cómo tenemos que hablar. Cuando nosotros entramos en oración, el Señor sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones, porque de Dios no podemos ocultar. Dios conoce todo, dice el Salmo 139, Dios lo sabe todo. Y realmente es así. Él conoce nuestras dificultades, nuestras luchas, nuestros propósitos, nuestro esfuerzo por vivir su palabra. Todo conoce Dios. Y nos habla claramente, ¿verdad?, de la importancia del perdón. El perdón es fundamental para poder comunicarnos con Dios, porque si yo tengo algo en mi corazón o guardo rencor a alguien, tengo en mi corazón rechazo hacia alguien o muchas veces hasta odio, entonces ¿qué es lo que pasa? Mi oración no se puede elevar. Y la oración es básicamente hablar con Dios. Por eso dice, ¿verdad?, cuando quieras hablar con Dios, entra en la pieza, cierra la puerta y habla con Él. Que Él conoce lo que hay en tu corazón. Y realmente Dios sabe cuál es nuestra intención, cuál es nuestro interés y con qué atención nos acercamos, porque muchas veces rezamos de memoria. Esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Si se reza de memoria y tu mente está pensando en cualquier cosa menos en Dios, entonces esa oración ¿cómo va a llegar? Cuando nosotros nos comunicamos con Dios, tiene que estar ese interés por las cosas de Dios, por mantenernos en unidad con Él, por hablar con Él con amor, con el mismo amor que Él nos escucha. Y el interés fija la atención. Eso es súper importante, porque tengo que estar atento a aquello que estoy conversando con Dios, que estoy hablando con Dios, que le estoy pidiendo a Dios. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta para poder entrar en esa comunicación con Dios, en esa oración que nos acerca al Padre, que nos une al Hijo y al Espíritu Santo, que hace que podamos sentir su presencia. Porque fíjense que la palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Y el amor tiene que sentirse. Ahora, no puedo yo moldearle a Dios. Tengo que respetarle a Dios, amarle a Dios, darle siempre ese primer lugar. Pero sí, hablar con Dios y abrirle las puertas de cada uno de nuestros corazones para que Él entre a habitar en nuestra vida, para que Él nos transforme, para que Él nos haga de acuerdo a ese principio, a lo que tenía planeado en el principio con cada uno de nosotros, para que nos vaya moldeando de acuerdo a su voluntad. Eso es súper importante. El querer de Dios es que nosotros seamos felices, el querer de Dios es que nosotros nos mantengamos en la fidelidad a Dios, y para eso nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Volvemos enseguida con más Tiempo con Dios.
Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando del Padre Nuestro y estábamos hablando cómo tenía que ser la oración, ¿verdad? Cuando quieras hablar con Dios, entra en tu pieza, cierra la puerta y habla con Él, que Él conoce lo que hay en tu corazón. Pero después nos enseña Jesús, el Padre Nuestro, y nos dice, ustedes pues oren de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que su nombre sea santo. Es decir, cuando nos dice que entendamos que Dios está en el cielo, Padre nuestro, que estás en los cielos, que estás por encima nuestro, que sos todopoderoso, que ves todo desde donde estás, que tu nombre sea siempre santo. Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Que Dios va a dejar de ser santo? No, que nosotros tenemos que darle en nuestra vida ese lugar de santidad. Que nosotros entendamos el poder de Dios. ¿Quién es Dios? Que entendamos que Él, siendo todopoderoso, omnipotente, omnipresente, que significa que está en todos los lados, que tiene el poder para todo, puesto que es el creador. Y con solo mirar la naturaleza nos damos cuenta de quién es Dios, del poder de Dios, de todo lo que Él puede hacer. Ningún hombre, ningún ser humano, ni nadie pudo hacer algo tan maravilloso como hizo Dios. Entonces, entender, pero para eso darle cada uno de nosotros ese primer lugar, ese lugar santo,
ese lugar que está por encima de todo, que es lo que nos dice el primer mandamiento, que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y después nos dice, y al prójimo como a uno mismo. Entonces dice después, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de Dios es aquel donde Cristo pasa a ser nuestro Rey, por eso es Cristo Rey. Es cuando nosotros en cada una de nuestras vidas le damos ese primer lugar, obedecemos, le buscamos, nos mantenemos en contacto con Él. Por eso Jesús nos dice, el reino de Dios no es algo que se pueda verificar. Es cuando en tu vida Jesús es el Rey. Y Jesús es el Hijo de Dios. Por eso Dios también tiene que reinar en nuestra vida. Que nuestro espíritu domine nuestra mente y nuestro cuerpo. Fíjense que nuestra mente, cuando Dios no está, nos puede llevar hacia cualquier lado. Por eso decía Santa Teresa de Jesús, que es doctora de la Iglesia, la mente es la loca de la casa. Ella te puede llevar la mente a hacer cualquier tontería. Pero cuando nuestro espíritu está dominando la mente y nuestro cuerpo, nuestra parte carnal, es cuando entramos dentro de este reino de Dios, donde pasa a ser Dios el Rey de nuestra vida. Ahora, acá hay algo muy interesante. Si nosotros le decimos a Dios que queremos estar en su reino, que queremos entrar en su reino, tenemos que conocerle a profundidad. ¿Y cómo le conocemos a Dios? A través de su palabra. Cuanto más conocemos a Dios, más le amamos a Dios. Y la palabra de Dios es lo que nos da vida. Como bien dice Jesús, la carne no sirve de nada porque nosotros polvo somos y en polvo nos vamos a convertir. Pero cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu, y el alimento del espíritu es la palabra de Dios, es que Dios en su amor, con su poder, transforma nuestra vida. Es tan impresionante el poder que tiene la palabra de Dios. Y siempre les digo, somos bendecidos hoy de tener un canal católico, un canal donde se hable de Dios, un canal donde podamos aprender la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Tenemos programas sanos que nos llevan a Dios. Y todo eso lo aprendemos aquí. Y aprendemos por sobre todas las cosas su palabra. Por eso no podemos vivir en el reino de Dios cuando la palabra de Dios no está en nuestra vida. Porque Jesús mismo, que es el Hijo de Dios, Él es la palabra de Dios. Y eso nos explica el Evangelio en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, esa palabra de Dios viene a encarnarse en Jesús. Y Jesús quiere encarnarse en nuestra vida. Por eso es que la palabra de Dios tiene que ser nuestra vida. Y por eso es tan importante, para poder vivir dentro del reino de Dios, conocer, aceptar y practicar la palabra de Dios. ¿De qué me sirve conocer la palabra de Dios si no la vivo? La palabra de Dios está para ser vivida. Por eso el conocimiento acumulado no te salva. Pero la vivencia de la palabra de Dios te lleva hacia Dios y te lleva a vivir en ese reino de Dios, pero en tu vida. Y pasamos a ser hijos de Dios. Y ese reino de Dios, que es donde Jesús es el Rey, pasa a ser nuestra vida. Por eso, que como bien dice acá, ¿verdad? Que venga a nosotros tu reino. Es decir, que Dios reine
en nuestra vida, que Dios dirija nuestra vida, que Dios nos vaya mostrando día a día todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y de eso se trata, el vivir en el reino de Dios. Dice después que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso implica que viva nuevamente esta palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Dios no nos va a pedir nada que sea imposible. Dios no nos va a pedir nada que sea superior a nuestra fuerza. Lo que nos está pidiendo es para nuestro bien. Pero nosotros tenemos que querer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Jesús nos enseñaba posteriormente de que el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Entonces, vivir en el reino de Dios y cumplir la voluntad de Dios implica renunciar a lo que nosotros queremos para hacer lo que Dios nos pide. Y bien nos decía Jesús que teníamos que esforzarnos. Solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. Teníamos que esforzarnos, tenemos que esforzarnos todos los días. Vivir la palabra de Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque implica que tenés que renunciar a lo que todo el mundo hace. Tenés que renunciar a tu pecado o a tus pecados, a nuestros pecados. Hay que renunciar a aquello que nos aparta de Dios e ir todos los días analizando en qué me equivoqué, de qué me tengo que arrepentir, qué tengo que cambiar para poder agradar a Dios. Porque si Dios es nuestro Rey y si nosotros queremos vivir en su reino, todos los días tenemos que agradarle a Dios. Y por eso es tan importante que nos arrepintamos de nuestros pecados cuando nosotros nos apartamos de Dios porque hemos escogido lo contrario a lo que nos enseña el Señor en los evangelios. Por eso la voluntad de Dios es perfecta. Y decimos en el Padre Nuestro que se haga tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Y cuando pedimos eso, entonces no tenemos que quejarnos porque la voluntad de Dios es siempre buena. Ahora, vamos a encontrar muchas cosas que Dios permite. Ningún mal, por ejemplo, viene de Dios. Eso está claro en la Biblia. Pero muchas veces cuando el Señor ve que nuestro corazón está endurecido, que nos invitó de muchas maneras para que nos acerquemos a Él y nosotros no hacemos caso, entonces Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida dolorosas, como les decía recién, no vienen de Dios, son consecuencia de nuestros pecados, para que nosotros nos acerquemos a Dios y nos arrepintamos de lo que hicimos mal y cambiemos. Y eso tiene que permitir solamente Dios para que nuestro corazón se ablande, porque a veces estamos endurecidos, a veces estamos llenos de soberbia, de orgullo, de egoísmo, y nada de eso entra en la presencia de Dios. Por eso, la voluntad de Dios es siempre lo bueno. Pero si nosotros nos apartamos de Dios, la voluntad de Dios es que nosotros volvamos a Dios. Entonces, que se haga tu voluntad. Ahí es donde tenemos que aprender a no quejarnos, a alabar a Dios siempre y a pedir perdón por todo aquello que hemos hecho y que nos aparta de Él. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor.
En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando del Padre Nuestro, íbamos explicando partecita por partecita y llegamos a que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dice después, estamos leyendo este Padre Nuestro, que es palabra de Dios, que está en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Dice después, danos hoy el pan que debemos esperar. Nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, necesitamos dos tipos de pan. Necesitamos ese pan diario material, que es el alimento. Y ese pan no nos va a faltar cuando está la divina providencia, que es una promesa de Dios. Ese pan material es sumamente importante porque lo necesitamos para poder subsistir. Pero también la palabra de Dios nos habla del pan espiritual, del pan de la palabra, que es el alimento de nuestro espíritu. Y eso está acá, en los 4 evangelios. Ese pan espiritual que necesitamos para que nuestro espíritu se mantenga vivo, alimentado. Por eso, ¿verdad? Como les decía recién, la propia iglesia nos da las lecturas diarias para que nosotros alimentemos nuestro espíritu y nos llenemos de la palabra de Dios, esa palabra de Dios que tiene poder, esa palabra de Dios que transforma nuestra vida, esa palabra de Dios que llena nuestro espíritu. Y eso le pedimos a Dios en el Padre Nuestro, que no falte ni el pan material ni el pan espiritual. Y dice después, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta parte es sumamente importante, porque a veces está esa falta de perdón. ¿Por qué? Porque todos, quien más, quien menos, hemos recibido en la vida golpes, heridas, alguien nos pudo maltratar, alguien nos pudo dañar, pero lo que no pensamos muchas veces es que nosotros también pudimos haber herido, aunque sea sin querer, pero sí, muchas veces hemos dicho palabras que hirieron, que lastimaron o hecho cosas que agredieron a otras personas. Entonces dice claramente, perdona nuestras deudas. Eso significa que todos tenemos pecados. Y claramente dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
Todos somos pecadores. Todos tenemos deudas con Dios y con el prójimo. Y tenemos que pedir a Dios ese perdón para poder entrar en la presencia de Dios. ¿Qué significa la palabra perdón? Perdón significa antes de donar. Donar la causa antes que haga efecto en mí. Entonces, que pueda perdonar, que pueda recibir también ese perdón de Dios. Por eso, que perdone nuestras deudas. Las principales deudas que tenemos con Dios son todos nuestros pecados y nuestras deudas de amor. Porque cada vez que nosotros pecamos, faltamos al amor a Dios. Y el primer mandamiento nos dice, amor a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿Será que guardo rencor en mi corazón? El rencor es la enfermedad espiritual que se contrapone al perdón. Y cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros tenemos rencor en nuestro corazón, entonces eso nos causa daño a nosotros. A lo mejor alguien te causó daño, alguien te hirió. Y vos guardás en tu corazón ese rencor. No te olvidas de ese hecho, te lastima cuando te acordás de esa persona. Pero resulta que la otra persona ni le importa. Ni sabe que vos guardás eso en tu corazón. Por eso habíamos visto de que el Señor nos dice de que nosotros tenemos que rezar por nuestros enemigos y por nuestros perseguidores. Nosotros tenemos que rezar por ellos, por el que nos hizo daño. ¿Y cómo sé hasta cuándo tengo que rezar? Hasta que me acuerde del hecho y de la persona y ya no sienta ese sabor amargo, ese dolor en el corazón. Por eso es importante entender lo que estamos diciendo acá. Cuando le pedimos al Señor que nos perdone nuestras deudas, nuestras deudas de amor, que nos perdone nuestros pecados, también nos comprometemos a perdonar nosotros. ¿Cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores? El perdón en la Biblia no es una opción, es una condición. Por eso el perdón debe de ser incondicional e inmediato. Tenemos que estar siempre dispuestos a perdonar. Y a veces dicen, es que no me nace, es que tengo un dolor muy grande en mi corazón, es una herida muy profunda. Entonces seguí los pasos que te enseña Jesús. Recen por sus enemigos y por sus perseguidores. ¿Cómo voy a rezar por alguien que me hirió? Dice el Salmo 34. Hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Cuando uno se esfuerza por obedecer, porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios es para que nosotros aprendamos lo que tenemos que poner en obediencia. Y cuando nosotros hacemos las cosas que Dios nos pide, vemos los resultados de esa voluntad perfecta de Dios. Fíjense que todo esto tiene lo que se llama una secuencia didáctica. Por eso cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, le pedimos que queremos vivir en su reino, que queremos que se haga su voluntad, que queremos que nos dé ese pan, tanto material como espiritual. Y después le decimos que queremos que nos perdone. Porque nosotros también vamos a perdonar. ¿Cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores? Y si yo no perdono, ¿qué pasa? El rencor se instala en el corazón. Y todo eso va creciendo en el interior de la persona. Entonces, cada vez el rencor se vuelve más grande, va dañando. Fíjense que científicamente está comprobado que muchos tipos de enfermedades nacen del rencor. Por eso, para poder llegar a una sanación, y la palabra de Dios sana el espíritu, la mente y el cuerpo, para poder llegar a una sanación de nuestro espíritu, se comienza por el perdón. Ese perdón que nos libera primero. Porque cuando nosotros decidimos perdonar, porque ahí comienza,
El perdón es una decisión. Decido perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor me enseña, me pide que debo perdonar. Entonces tomo esa decisión y empiezo a trabajar en el perdón. Trabajo rezando. Trabajo pidiéndole a Dios que Él nos dé la fuerza, que Él sane y cicatrice esas heridas, porque decir que no nos vamos a acordar del daño que nos hicieron, eso no es cierto. Mientras tengamos mente activa, obviamente nos vamos a acordar. Pero cuando la herida ha cicatrizado, la herida puede estar, pero ya no está el dolor. Por eso es que nos pide que perdonemos. Y el que cicatriza las heridas, el que entra dentro de nosotros para cicatrizar esa herida, es Dios. Entonces, cuando nosotros perdonamos, Él también nos perdona nuestras faltas. Eso es sumamente importante. ¿Quién nos dio la mayor lección de perdón? Jesús. Jesús decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Él pedía el perdón y Él perdonó la mayor injusticia que se hizo en toda la historia de la humanidad. Él, siendo Dios, viene, se hace carne, habita entre nosotros y los hombres terminan crucificándole porque les molestaba su enseñanza. Jesús nos enseñó a perdonar. Nosotros también tenemos que obedecer y perdonar. Y se comienza, como les decía recién, por la decisión, después rezando por esa o esas personas que te hicieron daño y finalmente es el Señor el que va a sanar esa herida en cada uno de nuestros corazones. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste. Porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando del Padre Nuestro, que está allá en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, donde Jesús nos enseña a rezar, a ponernos en comunicación con el Padre a través del Padre Nuestro. Íbamos analizando paso por paso y estábamos en el perdón, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice, y no nos pongas a prueba, sino que líbranos del malo. Nosotros decimos cuando rezamos, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. La tentación es el paso previo al pecado. Entonces, ¿dónde viene la tentación? Siempre en nuestra debilidad, nunca en nuestra fortaleza. Por eso cuando nosotros aprendemos los evangelios, encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo y en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, encontramos cómo rechazar las tentaciones. Y las tentaciones que vienen en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro cuerpo, se rechazan a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros rezamos al Padre Nuestro, estamos pidiendo al Señor que Él ponga esa fuerza que viene de Él para poder rechazar esas tentaciones. Y por eso es tan importante entender por qué Jesús nos decía, manténganse siempre atentos y orando para no caer en la tentación. Si nosotros le tenemos siempre presentes a Dios, si nosotros estamos en comunicación con Dios, nos vamos a dar cuenta cuando viene la tentación. Por eso en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas dice que la tentación viene cuando encuentra el momento oportuno. ¿Y cuándo es? Cuando estamos descuidados, cuando estamos sumergidos quizás en el mundo y dejando de lado a Dios. Por eso cuando rezamos al Padre Nuestro le decimos, y no nos dejes caer en la tentación. Que Dios nos muestre cuando viene esa tentación para que nosotros, ya conociendo la palabra de Dios, podamos clamar a Dios, repetir palabra de Dios. El Padre Nuestro, de hecho, es palabra de Dios, ¿verdad? Y la tentación se pueda alejar de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caemos en la tentación, posteriormente entramos en el pecado. Y el pecado viene a destruir la vida del ser humano. Por eso dice en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Sin embargo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Robar tu paz, robar tu tranquilidad, robar tu alegría. Posteriormente, cuando aceptas esa tentación y se cae en el pecado, viene esa muerte espiritual, donde la persona se aparta de Dios, no porque Dios quiera, porque la persona optó por el pecado. Y después viene la destrucción de la persona. Entonces, por eso acá, cuando rezamos al Padre Nuestro, dice que no solamente no caigamos en la tentación, sino nos libre de esos males, porque los males vienen como consecuencia de nuestros pecados. Finalmente, dice aquí mismo, queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial los perdonará. En cambio, si no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Demostrando con esta aseveración de Cristo que viene al final del Padre Nuestro, que el perdón no es una opción, es una condición. Necesitamos perdonar para poder recibir ese perdón de Dios. ¿Por qué? Porque yo no le estoy perdonando a mi igual. Nos guste o no nos guste, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y como si yo no le perdono al que es igual que yo, que es de tanto interés de Dios como cada uno de nosotros, Dios me va a perdonar a mí. Y necesitamos el perdón de Dios para poder entrar a la salvación. Entonces, esta parte es súper importante de entender. Está después del Padre Nuestro, pero siempre explico porque necesitamos perdonar. Necesitamos liberarnos de aquello que nos dañó. Y para que nosotros podamos perdonar, tenemos que decidir tomar en cuenta la importancia de liberarnos
de aquello que nos dañó para que Dios nos pueda perdonar después a nosotros. Si nosotros no perdonamos, es una de las preguntas que suelo escuchar muchas veces. ¿Y Dios tiene la eternidad para esperarnos a que decidamos perdonar? Y si queremos entrar al cielo, a la dimensión de Dios, tenemos que perdonar. Entonces es mejor que hoy tomemos esa decisión, que hoy trabajemos en nuestro espíritu, en nuestro interior, en nuestra vida, para poder estar siempre con Dios, para poder mantenernos unidos a Él, prendidos a Él y poder llegar a esa vida eterna que con tanto amor ya nos tiene un lugar preparado y nos está esperando para que el día que salgamos de esta dimensión podamos estar con Él. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz y gracias por enseñarnos esta oración maravillosa que nos comunica contigo. Por eso te decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Que Dios nos bendiga, nos proteja, nos guíe y nosotros nunca, pero nunca nos apartemos de Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.